Respaldan acciones gubernamentales. Integrantes de los comités locales de abastecimiento y producción marchan hasta Miraflores. Exigen reivindicaciones laborales. UCB cumple paro de 48 horas convocado por los profesores. En ascenso, ministro Mota Domínguez aseguró que el nivel del Guri subió a 245.8 metros. Referendo presidencial. Mesa de la Unidad espera pronunciamiento del CNE para iniciar la validación de firmas. Ministro de Comunicación e Información Luis José Marcano dijo que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo con todos los sectores. Investigan el caso. Autoridades hallaron 2 cadáveres en el sector El Guarataro, aquí en Caracas. Fija posición. Canciller paraguayo Eladio Logaiza afirmó que la nación que asuma la próxima presidencia temporal de Mercosur debe estar en paz y tranquilidad. Dominante. Yanmar Gómez se llegó a 19 salvados en la temporada. Impresionante transformación. Meryl Streep imitó a Donald Trump en Nueva York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Así es, estamos listos. Enrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con las informaciones y todos los detalles. A esta hora, 12:02, los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP se encuentran reunidos en Plaza Venezuela, aquí en Caracas, para marchar hasta Miraflores en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Milagros Zambrano se encuentra en Plaza Venezuela y nos tiene el reporte. Buenas tardes, Milagros, adelante, cuéntanos. Sí, buenas tardes. A esta hora hacemos este contacto desde el Paseo Colón, donde se encuentran ya las personas concentradas, los diferentes CLAP que van a marchar hasta el Palacio de Miraflores. Estos son los comités locales que hoy han decidido dar respaldo a la revolución y al presidente de la República, Nicolás Maduro. En este momento estamos aquí en esta concentración demostrándole a la oligarquía que los CLAP somos los que los vamos a derrotar a ellos en cuanto al bachaqueo. Estamos aquí dándole fortaleza y vamos a seguir fortaleciéndonos más, porque nosotros las mujeres que hemos tomado el poder en los CLAP somos los que vamos a llevar el abastecimiento de comida a todas las casas de todas nuestras comunidades. Bien, aquí ya se encuentra dispuesta la tarima, donde se tiene previsto que de un momento a otro lleguen los diferentes ministros, entre ellos el ministro de Alimentación, el ministro de Agricultura, así como la ministra de las Comunas, para que se inicie entonces esta marcha que, repetimos, saldrá desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores, donde culminará con una intervención del presidente de la República. Por supuesto, nosotros nos mantendremos pendientes para llevarles más información. Retornamos con ustedes. Muchísimas gracias, Milagro. Según Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores en la Universidad Central de Venezuela, el paro convocado de 48 horas se ha cumplido en un 80 y un 90%. Desde la primera casa de estudios del país nos amplía Santiago Gutiérrez. Adelante, Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. En este paro que fue convocado a partir de hoy y que se extiende hasta mañana en horas de la noche, según Víctor Márquez, también participan obreros y empleados, aproximadamente unas 5.000 personas. Todos participan en la paralización porque están enfrentando un problema común de índole presupuestaria. La paralización de actividades en el día de hoy de todo el sector universitario es responsabilidad del gobierno nacional, porque aparte de afectar el presupuesto universitario, está haciendo el que se incumpla con la contratación colectiva. En particular al sector docente universitario se le tenía que aplicar una cláusula de contingencia que el presidente de la República desconoció con el incremento salarial del 54% cuando nos correspondía a más del 90%. También el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, en la vocería del presidente de la Federación de Centros Universitarios, Haceler Iglesias, confirmaron de manera oficial que mañana, en horas de la mañana, habrá una movilización de representantes de todas las universidades del país hacia el Consejo Nacional Electoral para solicitar de este organismo la celeridad que permita la realización del referendo revocatorio presidencial. Las rutas, para que todo el mundo lo sepa, además, no las podemos denunciar públicamente porque sabemos cómo la Guardia le encanta.
intentar bloquear todos los mecanismos para llegar. Lo cierto es que, y lo hemos dicho varias veces, y varias veces hemos cumplido nuestra palabra, ante los piquetes, ante el abuso de poder, ante las trabas para las movilizaciones, la valentía y la creatividad de los estudiantes, otras veces lo hemos hecho y esta vez lo volveremos a hacer. Tal como lo constató el equipo de cámaras del noticiero Venevisión y también lo ratificó Víctor Márquez, algunas escuelas y facultades están en clases porque están en periodo de exámenes finales. Y en consecuencia ese es el porcentaje de los que no están cumpliendo con la paralización convocada por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Esta información será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Santiago. Y en otro punto de la movilización que realizan los CLAP aquí en Caracas, Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, ofrece declaraciones. Vamos a escuchar. Con esto que usted señala. Venimos trabajando continuamente y te voy a dar el ejemplo del arroz. Se hizo un ajuste del arroz no solamente para la comercializadora, sino también para el productor. Y eso incentivó tanto en el estado Guárico como en Portuguesa a la superficie de siembra. Bueno, hay una extraordinaria motivación, al igual que hay una motivación para la siembra de maíz amarillo y maíz blanco. Como tú sabes, el maíz amarillo es para los alimentos balanceados, para la haba, y el maíz blanco lo necesitamos para todo lo que es la industria de harina precocida. Y esta gran marcha que vamos a realizar en el día de hoy en apoyo a los CLAP, porque es el apoyo a los comités locales de abastecimiento y producción, donde bueno, el gobierno bolivariano va a impulsar, va a seguir reimpulsando para llevarle el alimento a todos los sectores de la población. ¿Cómo va a mejorar el abastecimiento con esta importación de materia prima? Bueno, nosotros sobre la marcha estamos trabajando el tema, se van incrementando los CLAP, por supuesto, es un tema que es progresivo, porque había algunas de estas materias primas que estaban escasas, pero que con esta importación que está llegando, con el incentivo a la producción nacional, bueno, nosotros estamos trabajando para estabilizar. Lo importante, por supuesto, que es la producción, pero la distribución también es necesaria. Y esa distribución que estamos haciendo a los CLAP, con los CLAP, de la mano con los CLAP, con los consejos comunales, bueno, esa distribución del casa por casa, del conocer cuáles son las debilidades, la fortaleza, el conocimiento, bueno, en el terreno, porque lo importante es que estamos desplegados en el terreno con los CLAP. Yo los invito a ustedes a que participen en estas actividades de nosotros, del gobierno bolivariano, desplegado en todos los espacios, los días. Son declaraciones a esta hora del ministro de Alimentación. Continuamos con más. Para hoy está previsto que la directiva del Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre el proceso de validación de las firmas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lirio Pérez se encuentra en vivo y directo desde la sede de este organismo y nos amplía todos los detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Cuéntanos cuál es el ambiente. ¿Están esperando declaraciones de los rectores del CNE a esta hora? Gracias, Endrina. Buenas tardes. Exactamente, hoy se espera que el CNE explique cómo será el protocolo para la validación de las firmas. Cumplida una primera etapa que fue la entrega hace poco más de un mes, la segunda sería justamente la validación. Esa información la ofreció el día de ayer Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, luego de reunirse con el rector principal, Luis Emilio Rondón. Tenemos las firmas, tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio. Tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para pasar esta frontera del 1% y proceder entonces a la recolección del 20% del REP, que sería el proceso de las casi 4 millones de voluntades que habría que recabar. El coordinador de la coalición opositora también denunció nuevas supuestas maniobras para retrasar la activación del referendo revocatorio presidencial. Van a instrumentar un proceso de exclusión que no aparece en ninguna parte del reglamento y que no aparece en el sentido común, por cierto, porque la validación significa que las personas vayan a los centros designados a tal fin por el Consejo Nacional Electoral, pongan su huella dactilar en la máquina capta huella y digan, sí, yo soy fulano de tal y yo quiero que se active el referendo revocatorio. Quien no esté de acuerdo, sencillamente no va y no valida. Sin embargo, estas personas inventaron un proceso de exclusión. Una cosa absolutamente sin sentido, pero repito, esto forma parte de la resistencia que está montando la cúpula corrupta e ineficiente del gobierno para intentar detener, darle lentitud al proceso de referendo revocatorio.
Representantes de la mesa unitaria también dijeron que el CNE activará un vínculo en su sitio en internet para que los electores puedan verificar si aparecen como firmantes plegándose a la solicitud para la activación del revocatorio presidencial. Permaneceremos aquí en el CNE atentos a nueva información que surja. Por ahora los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Endrina, Néstor. Así es, muchísimas gracias, Lirio. Bien, entre otras informaciones, el secretario ejecutivo de la presidencia del PSV, Eduardo Piñate, considera que la oposición no puede condicionar el diálogo a que el gobierno acepte el revocatorio. Indicó que el presidente Nicolás Maduro insiste en llamar al diálogo para llegar a un acuerdo nacional y superar la crisis. Espera que la oposición se sume a la iniciativa del mandatario nacional. Hoy ha planteado, yo diría que 3 elementos fundamentales. En primer lugar, el rechazo a la violencia. En segundo lugar, la incorporación de la oposición a la Comisión de la Verdad, que ellos se han negado a participar en la Comisión de la Verdad. Y en tercer lugar, el elemento que tiene que ver con el diálogo, establecer una comisión de alto nivel de todos los poderes públicos del Estado. Agregó que han encontrado inconsistencias en las firmas entregadas por la oposición para activar el revocatorio. Que ellos ensuciaron el proceso. Nosotros detectamos 11.000 muertos, detectamos gente privada de libertad firmando, delincuentes firmando, en fin, todo un conjunto de cuestiones que hemos señalado. Firmas planas, repetición de huellas dactilares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la validación de que esa firma, el CNE es el órgano rector y es el que tiene que decir cuáles son los pasos. Nosotros no... Yo soy miembro de la comisión de verificación que nombró el presidente Nicolás Maduro, que preside el compañero Jorge Rodríguez. Piñate rechazó los señalamientos de sectores de oposición hacia los CLAP y destacó que esta herramienta ayudará a la distribución de alimentos en todo el país. Más allá de nuestras fronteras, el canciller paraguayo Eladio Loizaga señaló que la nación que asuma la próxima presidencia temporal del Mercosur debe encontrarse en paz y tranquilidad. Esto en el contexto de que Venezuela debería asumir el puesto en el mes de julio. El diplomático agregó que en el traspaso del cargo que actualmente ostenta Uruguay, se considera para Venezuela el proceso de aplicación de la Carta Democrática como parte de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, Loizaga no descartó que el mandato uruguayo pueda prorrogarse. El ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, dijo que el gobierno siempre ha estado abierto a convocar el diálogo entre todos los sectores. Marcano expresó que el diálogo que propone no parte del chantaje ni de situaciones contrarias a la ley. Subrayó que del lado del gobierno está claro el liderazgo, pero en el lado opositor no se puede visualizar con quién se está dialogando. Dijo que, de acuerdo a las diferencias existentes en la oposición política, se duda que se pueda avanzar. Expresó que los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, obedecen a una política de emergencia que no pretende solucionar el problema de abastecimiento, sino que es una apuesta para realizar correcciones significativas dentro del modelo distributivo. A su juicio, la especulación es heredada del modelo rentista y las rectificaciones del gobierno son necesarias para avanzar. En Europa, el Europarlamento votó a favor de una resolución para exigir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, así como el respeto a la Constitución. Asimismo, la medida que fue previamente pactada por los 4 más importantes partidos del organismo solicita el respeto a la Constitución, que incluye la celebración del referéndum revocatorio. A juicio del Parlamento, la liberación es una condición para lograr los diálogos de negociación en el país suramericano. Por otra parte, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, mantendrá reuniones en los próximos días con el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero para discutir sobre la situación venezolana. Añadió que los 2 diplomáticos están a favor de las conversaciones entre gobierno y oposición para encontrar soluciones pacíficas. Y tras los resultados de la última jornada de primarias presidenciales realizadas en 6 entidades de Estados Unidos, la norteamericana ex primera dama Hillary Clinton cuenta con delegados necesarios para asegurar su candidatura, convirtiéndose así en la primera mujer en ser aspirante a las elecciones de su país. Tras conocerse los resultados del supermartes en California y Nueva Jersey, la representante del Partido Demócrata se pronunció en Brooklyn para manifestar que su victoria se puede considerar como el alcance de un hito histórico. Gracias a ustedes. Hemos llegado a un hito. Por la primera vez en la historia de nuestro país, una mujer
va a ser una parte importantísima del proceso presidencial. La victoria de esta noche no es de 1%, sino le pertenece a muchas generaciones que se han sacrificado para hacer posible este momento. Y empezó aquí, en Nueva York, en un lugar que se llama Seneca Falls. Durante el evento, Clinton indicó que su contrincante Donald Trump no tiene el temperamento para ser el comandante del país. Denunció que el norteamericano no solo está tratando de crear una barrera entre el país y México, sino además entre los mismos estadounidenses. Bien, amigos, es momento de hacer una breve pausa. Más adelante, en su noticiero Venevisión. Travesía arriesgada. Balseros cubanos llegan a Florida a bordo de una lancha rústica. Los detalles en breve. El presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arbeláez, asegura que la distribución de alimentos en todo el país experimenta retrasos debido a los ajustes que la Sundagro realiza al sistema que emite las guías de movilización para vehículos que transportan alimentos. Señalan que se está generando una acumulación de productos que no se pueden despachar a tiempo, lo que afecta por igual a industrias, comercios y consumidores. Señaló que toda la distribución de alimentos en el país es controlada por el Estado a través del Sistema Integrado de Control Alimentario SICA. Aclaró que no pueden realizar despachos de productos a clientes sin la guía emitida por la SUNAGRO. Agregó que se encuentra en comunicación permanente con las autoridades con el objetivo de alcanzar una solución que favorezca la distribución efectiva de los alimentos en el país. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el nivel actual del Guri ha ascendido a 245,08 metros sobre el nivel del mar. Mota Domínguez señaló que hasta la semana pasada el Guri estaba en 244,50 metros y al realizar este lunes las revisiones de la profundidad de los dragados observaron el incremento de agua. Asimismo, el titular de Energía Eléctrica informó que en el sector este del embalse se sigue viendo sequía. Sin embargo, destacó que la cercanía de la temporada de lluvia. La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional aprobó apoyar la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos de convocar a una reunión del Consejo Permanente de esa institución para evaluar la alteración del orden constitucional en Venezuela. Oliver Rodríguez nos amplía. El epicentro de este debate se enfocó para la bancada opositora en la supuesta alteración del hilo constitucional. Sin embargo, para los diputados del bloque de la patria, esta afirmación solo se traduce en traición a la patria. También durante esta sesión la mayoría opositora aprobó un emplazamiento al Ejecutivo Nacional sobre lo que consideran el carácter discriminatorio de los CLAP. A su juicio, esto solo intensifica la crisis en el sector alimentación. Y lo que es increíble es que el gobierno inventa este sistema y la mayoría de los productos privados son los que están en esa bolsa. Azúcar Montalbán y productos de Polar. Esa es la verdad. Esa es la verdad, porque ahora con este sistema que se llama el CLAP, el gobierno pretende partidizar el estómago de los venezolanos y cree que puede someter a nuestro pueblo a ser un pueblo esclavo, pero se equivoca. Este sistema de esclavitud va a contar con la rebelión del pueblo venezolano. En el estado Amazonas, en la casa de una gente se le distribuye a través de los sistemas de los CLAP la bolsa de alimentación a los dirigentes de una gente. Pero además de eso, en esta gráfica podemos demostrar que al hermano del gobernador, Liborio Guarulla, también se le distribuyó la bolsa de alimentos. Pero no solamente a eso. Miren, esta gráfica que está del lado izquierdo es la esposa de un diputado de la bancada de la oposición de esta mesa de la unidad en el estado Apure. La bancada de la unidad rechazó que le tomen fotos a los beneficiados y luego las lleven al seno del Parlamento, por lo que catalogó a los diputados del bloque de la patria como indignos al impulsar estas acciones.
piden que no utilicen el hambre del pueblo para hacer política. La aprobación de este acuerdo implicó la creación de una comisión especial que documentará los casos de violación de derechos humanos en las protestas por hambre. Esta comisión estará integrada por 5 diputados de la oposición y 2 parlamentarios del oficialismo. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente del Frente Müller Rojas, Juan Somoza, informó que desplegarán en cada estado 1.000 personas para la defensa integral del país. Indicó que la medida es por la posibilidad de que la OEA aplique la Carta Democrática en Venezuela, tal como lo solicitó el secretario general Luis Almagro. No permitiremos que nuestra patria, que nuestro pueblo sea objeto del enfrentamiento y de la destrucción, como han sucedido en muchos países del continente africanos, donde el imperio norteamericano junto a sus títeres, que hoy podemos llamarlo la oposición venezolana o la burguesía venezolana que se convirtió en partidos políticos, han masacrado a su pueblo. El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, afirma que a 25 días de haber sido aprobada la ley para la atención de la crisis de salud humanitaria en el país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no ha dado respuesta. Sulimar Dudamel estuvo en el Parlamento y nos brinda todos los detalles. Olivares instó al mandatario nacional para que apruebe esta ley porque, según su juicio, no se trata de una riña política, sino de la salud del pueblo venezolano. Igualmente aseguró que a partir de este miércoles estarán reactivando la gira por los diferentes estados del país para atender sus solicitudes de ayuda. No es nuevo para este Parlamento, no es nuevo para el Parlamento Nacional ver y escuchar el drama que sufren y viven los pacientes. Lo que más me llena de orgullo a mí hoy como médico y como venezolano es que estos médicos, que son los peores pagados del mundo, no están aquí protestando por dinero, están aquí dando la cara por sus pacientes. Por su parte, el diputado representante de la Comisión Política Exterior, Luis Florido, afirma estar claro de lo delicado de recibir medicamentos de otros países, aseverando que el gobierno debe abrir un canal confiable para recibir la ayuda de medicinas que ofrece Brasil. Si el gobierno no le da acceso a los medicamentos que están siendo donados por estos países, en este caso específicamente de Brasil, le queremos proponer al canciller José Serra y al presidente Temer de Brasil que coloque esos medicamentos en Manaos, y estamos dispuestos a irnos un importante grupo de parlamentarios, 30 o 40 parlamentarios, a buscarlos para hacer un convoy humanitario y traerlos a nuestro país. Florido asegura que esta no es la primera ayuda que ofrecen otros países a Venezuela, porque existen laboratorios internacionales que están dispuestos a asociarse con laboratorios venezolanos para reactivar la producción de medicamentos y poder asistir de manera directa a los centros hospitalarios. Desde el Parlamento Nacional, Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Freddy Bernal, jefe del control y comando de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, negó que el gobierno busca imponer los CLAP para evitar la comercialización de productos de la empresa privada. No pretendemos que todo el país esté en CLAP, porque existen las cadenas de comercialización de la clase media, por decirlo así. Lo que pretende el Estado es regularizar la distribución de alimentos a toda la población y que en ningún momento el Estado venezolano o los CLAP van a conculcar los alimentos a las redes privadas de distribución. Asimismo, Bernal indicó que actualmente existen 9.900 CLAP en todo el país y se tiene previsto realizar una gira para supervisar su funcionamiento. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Más adelante en su noticiero Venevisión. Gran homenaje. Celebridades rindieron tributo a Prince por su cumpleaños. Los detalles en tan solo minutos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrenos. Ya venimos. Amigos, continuamos con las informaciones de los 2 cadáveres que fueron localizados este martes en el sector El Guarataro del municipio Libertador. El segundo fue identificado por sus familiares en la morgue de Bellomonte. Aseguran que la víctima fue asesinada por resistirse al robo de su moto. Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Adelante, Fabiola.
el segundo cadáver hallado en el Guarataro quedó identificado como Brandon José Toro, de 23 años. Según sus familiares, la víctima fue secuestrada en la calle San Miguel de la Vega por resistirse al robo de su motocicleta. Horas más tarde, su cadáver fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza y sin sus pertenencias en el Guarataro. Se conoció que este joven trabajaba como mensajero para el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y que la moto que le robaron era asignada por esta institución. Hasta ahora sus familiares aseguran que el ajuste de cuentas no es el móvil de este crimen. Fue secuestrado en la calle San Miguel, venía él de su trabajo, como normalmente. Lo interceptaron en una camioneta pick-up, unos sujetos encapuchados. Ya como a las 8:30 de la noche ya nos avisaron que él estaba secuestrado. Cuando fuimos a poner la denuncia, nos dijeron que no podían formular denuncia a esa hora de la noche. ¿Cómo puede ser posible que tú vayas a formular una denuncia de un secuestro y no quieran formular tu denuncia? ¿Por qué? Porque simplemente los 6 CPC o polinacionales están acostados en una silla o bien echadotes en la silla sin hacer nada. En cuanto al primer cadáver encontrado en la misma zona, que quedó identificado como Luis Daniel Villalta Medina, de 26 años, se conoció que este sí residía en la zona tras el reconocimiento que hicieron sus familiares. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. En Zulia, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se resistió al robo de su negocio ubicado en el sector Cañada Honda de Maracaibo. La víctima fue identificada como Julio Loaiza, de 60 años. Fue sorprendida por 2 delincuentes que llegaron en una motocicleta y lo intentaron robar. Al oponerse, le dispararon. En otro hecho, un hombre identificado como Luis Alfredo González González, de 25 años, fue detenido por estar involucrado en la desaparición del señor Elías López, de 69 años, quien el pasado viernes fue abordado presuntamente por varios delincuentes para robarle su camioneta. Fue detenido en el barrio Virgen del Carmen por su presunta participación en este caso junto a otras 4 personas. Por su parte, el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional aún maneja el caso como una desaparición y la hipótesis de que el señor López esté muerto no puede ser confirmada hasta tanto no se halle el cadáver del sexagenario. En el estado Cojedes, un taxista fue asesinado de un disparo para robarle su vehículo. El hecho se registró en el sector El Cogollo del municipio Tinaquillo. El cuerpo sin vida de José Arteaga Pacheco fue encontrado en una zona boscosa del sector El Cogollo 1 de la referida localidad. Según se pudo conocer, la víctima presentó un disparo en la cabeza y habría sido despojado de un vehículo marca Ford color verde que utilizaba como medio de trabajo. Las autoridades competentes realizan las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho. En Estados Unidos, 2 mujeres y 4 hombres originarios de Cuba lograron llegar a la playa de Fort Lauderdale, en Florida, luego de navegar por 9 días en balsa. La embarcación en la que se trasladaban fue elaborada en casa y no contaba con provisiones suficientes para la travesía. Asimismo, el navío fue bautizado como Barack Obama, en homenaje al presidente norteamericano. Al llegar a la costa, los 6 inmigrantes fueron recibidos y atendidos por residentes locales, quienes le proporcionaron toallas y alimentos. Amigos, y vamos a revisar lo que pasa en el mundo y comenzamos en Francia. La dirección de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles y varios grupos sindicales han alcanzado un preacuerdo que busca ponerle fin a la huelga de trenes. El acuerdo, presentado en forma de borrador, define mejor las condiciones de trabajo nocturno de los trabajadores, así como la organización del tiempo laboral en la compañía pública. Con esta medida se espera que el servicio reinicie operaciones. En Australia, 4 personas perdieron la vida y otras 13 están desaparecidas tras las inundaciones por el temporal y las tormentas que han afectado la zona este y sur del país. La Fiscalía de Brasil solicitó al Tribunal Supremo del país la prisión para 4 altos dirigentes del partido Movimiento Democrático, los cuales eran aliados al presidente interino Michel Temer. Esto tras ser sospechosos de obstruir investigaciones de corrupción en Petrobras. De acuerdo con el informe Doing Business 2016, publicado por el Banco Mundial durante el 2015, Venezuela se posicionó en la lista de los peores países para establecer y desarrollar una empresa. La información, que fue recogida hasta junio de 2015, ubicó a Venezuela en el puesto 186 por sus dificultades en el pago de impuestos, en registro de propiedades y en la obtención de electricidad. Asimismo, el país quedó por debajo de naciones que sufren conflictos bélicos o que históricamente cuentan con pocos recursos económicos.
Bien, y una historia bien narrada requiere la conformación de un guión estructurado que garantice la conexión con el público. Así lo informó Miguel Ferrari, director y ganador del premio Goya a la cinematografía. Lisette González, de Venevisión Continental, nos trae detalles. El jurado calificador del 12º Festival de Cine de Mérida certificó este martes las innovadoras historias narradas con los que ha evolucionado el cine venezolano. El cine siempre ha sido, yo pienso, que muy importante para la cultura de un país y para lo que es una sociedad. Es como la carta de identidad, como la cédula de identidad de un país. Este año uno de los largometrajes más comentados es La Gran Pelea, realizada por la Escuela de Cine de Anaco. Es lo que se podría decir cine regional. Su protagonista, Juliana Cuevas, nos comenta lo que esto representa para el cine venezolano. La oportunidad de que nuestros cineastas, desde todas sus áreas, dirección, actuación, fotografía, arte, se haya podido confrontar al cine venezolano a nivel internacional, definitivamente nos da un impulso y un crecimiento bárbaro. El interés que despierta el séptimo arte se refleja en la cantidad de jóvenes que participan en esta 12ª fiesta del cine nacional. En este 12º Festival de Cine Venezolano que se realiza en Mérida, no solo se presentan las 10 películas en competencia, sino decenas de documentales elaborados por profesionales y jóvenes universitarios en la ciudad de Los Caballeros. Lisette González, Venevisión Continental, para Venevisión. Gracias, Lisette. Al regreso en Noticiero Venevisión. Bueno, primer clasificado. Colombia venció a Paraguay y avanzó a los cuartos de la final de la Copa América Centenario. En breve los detalles con Tony Chittadini. El niño Tomás Castillo necesita un Caspar en ampolla de 375 UI. Las personas o instituciones que desean colaborar, comunicarse al número telefónico 0412-954-1232. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, bienvenidos. Les saluda Tony Chittadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas contándoles que Yamar Gómez salvó el juego 19 de la temporada. Vamos al Citizens Bank Park, la carrera del empate de la tercera base y Gómez domina a David Ross con rolling a las manos del campo corto Freddy Galvis para retirar el último out en el juego de la victoria de los Phillies de Filadelfia ante los Cachorros de Chicago de 3-2. Gómez lanzó 2 innings completos, le dieron 2 hits y ponchó. Seguimos con béisbol profesional venezolano porque los Leones del Caracas y los Bravos de Margarita realizaron un cambio. Daniel Mayora pasó a los insulares por Wilfredo Tovar. Mayora tiene 8 años de experiencia en la liga con promedio de 277, mientras que Tovar ha jugado 4 campañas con averaje de 228. Seguimos con una lamentable noticia, pues este martes falleció de un infarto el lanzador Rubén Quevedo. El derecho de 37 años lanzó 7 temporadas en el béisbol profesional venezolano, 6 con Magallanes y 1 con Aragua. En total ganó 6 juegos y perdió 17 con 4.64 de efectividad. En Grandes Ligas jugó 4 campañas, 1 con los Cachorros de Chicago y 3 con los Cerveceros de Milwaukee. Desde Noticiero Venevisión enviamos las condolencias a sus amigos y familiares. Cambiamos de tema y hablamos de fútbol porque Colombia derrotó a Paraguay 2-1 y es el primer equipo en avanzar a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Vamos al estadio Rose Bowl de Pasadena, donde los cafeteros lograron la segunda victoria de la competición con goles de Carlos Vaca al minuto 12 y James Rodríguez a la fracción 30. Por Paraguay, Víctor Ayala descontó al 71. Oscar Romero fue expulsado al 81. Y a primera hora, Estados Unidos goleó a Costa Rica 4-0 para sumar su primera victoria en la Copa. Los tantos fueron de Clint Dacey en el minuto 9, Jermaine Jones a los 37, Bobby Wood en la fracción 42 y Graham Suzy al 87. Esta noche Brasil se mide a Haití y Ecuador a Perú. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Tony. Antes de ir a la pausa, les informamos que este miércoles la Federación Internacional de Tenis anunció que María Sharapova deberá cumplir 2 años de suspensión por doping. Esto con extensión hasta el mes de enero de 2018. Hay que recordar que la tenista rusa había dado positivo en Australia por meldonium.
Esta droga es prohibida para esta temporada y que Sharapova reconoció tomar durante una década por problemas de salud. Bueno, vamos entonces a la pausa. Así es, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Unidad por el Estado Cojedes. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y del Estado Cojedes, porque fue muy enfático en decirnos, digan siempre que es del Estado Cojedes, José Gregorio Correa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí. Quisiera que iniciáramos nuestra conversación acerca de las consultas públicas que se han hecho acerca de la ley de telecomunicaciones y que nos hablara acerca de los alcances. Comprendo que tiene 23 artículos, 2 disposiciones transitorias y es muy interesante que hablemos acerca del contenido de esta ley, donde han estado involucrados canales nacionales, entre ellos por supuesto Venevisión, y hay canales que están operando actualmente con concesiones vencidas. Yo quisiera que nos hablara acerca de esta ley. Y además no han tenido oportuna y adecuada respuesta. Bueno, la Comisión de Medios que preside el diputado Tomás Guaripa se empeñó desde el primer momento en que nosotros deberíamos comenzar a modernizar, hacer una legislación que fuera más flexible, más activa, que pudiera darle seguridad a todos los venezolanos de los medios de comunicación y a los venezolanos que son televidentes o radioescuchas. ¿Qué pasa? Te aclaro, en Venezuela hay más de 400 emisoras que funcionan sin que se le haya renovado la concesión, la habilitación o el permiso para funcionar. ¿Eso les da un carácter de clandestinas? No. Eso son le da, distintas instancias. Eso, no, una cosa son las clandestinas, que son 1.500 que actúan en el espectro radioeléctrico, que se roban la señal, no pagan impuestos, no tienen nada, ¿no? Pero tienes casos, por ejemplo, empresas de televisión, como Globovisión o como Televen, y próximamente Venevisión, que pasa a ser su cuenta regresiva. Hoy hablaba con alguien y me decía, comienza la cuenta regresiva. Bueno, ¿qué es lo que se quiere? Darle seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica no es para los propietarios de los medios. Esta seguridad jurídica es para desde la señora que te atiende en la puerta con un café hasta el alto directivo del canal o de la emisora de radio. Porque un canal o un canal de televisión o una emisora de radio que no tenga seguridad jurídica, que no sepa por cuánto tiempo va a funcionar, no puede invertir en nuevos equipos, no puede invertir en mejor personal, no puede adecuarse a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque no tiene una seguridad jurídica, porque no sabe cuándo va a funcionar. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el aspecto central de esta ley de telecomunicaciones? Entre otras cosas, que el silencio administrativo opere a favor del administrado. Conatel, ¿qué ha hecho? Ha guardado silencio ante las solicitudes. Y cuando Conatel guarda silencio, está violando el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que te señala que toda persona tiene derecho a hacer peticiones ante organismos públicos de la competencia de lo que solicita y a tener oportuna y adecuada respuesta a su solicitud. Bueno, Conatel ha hecho silencio. Inclusive, para la reforma de esta ley, nosotros hemos invitado a Conatel a que asista. Ya no hay forma de invitarlo, nos falta una carroza para mandarlo a buscar. No hay forma de que pueda venir Conatel a darnos su información. Pero es que además yo quiero que alguien me diga que no está de acuerdo con que los medios de comunicación tengan seguridad jurídica, que las radios tengan seguridad jurídica. Alguien que me lo diga, me lo explique. A lo mejor los que queremos darle seguridad estamos equivocados. Acerca de la discrecionalidad para el otorgar renovaciones o concesiones nuevas, ¿cuáles son los criterios jurídicos que se aplican? Tiene que seguir siendo en manos del Estado. O sea, porque es que también crean una campaña de falsedades, ¿no? El espectro radioeléctrico tiene que seguir en manos del Estado. Y tiene que ser el Estado el que lo administre. Pero no puede ser el criterio de un funcionario público o la vena o la temporalidad política de un funcionario. Mira, un medio de comunicación que no tenga su seguridad jurídica, que no tenga su concesión, ¿qué pasa? Se exime de transmitir la noticia, se autorregula, se autocensura y eso le hace daño a la democracia. Una democracia sin medios de comunicación que no tengan una información oportuna, adecuada, veraz, equilibrada, eso le hace daño. Y justamente en esta ley creo que le recogemos mucha seguridad jurídica, tanto a las emisoras nacionales como las regionales, porque las que más la sufren son las nacionales.
Y sobre todo, regionales, perdón. Y sobre todo para la práctica del ejercicio del periodismo. Entiendo que dentro de los pasos que vienen estaría previsto aprobarla en segunda discusión el Día del Abogado, que es el 23 de junio, y promulgarla el Día del Periodista, el 27 de junio. ¿Qué sigue después para que esta ley no se quede trabada en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, nosotros cumplimos nuestra tarea. Te cuento, hasta el 15 de junio tienen todos las personas que tengan unas observaciones, que tengan algo que aportar, algo en qué disentir, algo en qué colaborar con la ley, hasta el 15 de junio se va a recibir. Es una consulta abierta que nos hemos extralimitado, lo hemos hecho mucho más tiempo del previsto para ver si escuchamos. Ayer y hoy hemos tenido dos encuentros muy interesantes en lo que era el antiguo hemiciclo del Senado, en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional, y aspiramos que para el 20 al 23 de junio se esté aprobando en segunda discusión, remitírsela al presidente de la República para su promulgación y ojalá, y esto es un exhorto que le hago al señor presidente de la República, a que le dé ese regalo a los medios de comunicación, que le dé ese regalo a los periodistas, que el día 27 de junio, Día Nacional del Periodista, podamos tener una ley de telecomunicaciones adecuada a las realidades, a la modernidad de lo que es un país, para que las emisoras puedan invertir en nuevos equipos, para que puedan contratar nuevo personal, para que puedan tener sedes modernas. Mientras usted no tenga esa seguridad, usted no puede invertir un centavo, un dinero, no puede invertir un bolívar, puede invertir en nuevos, no puede contratar personal, no puede hacer nada. Entonces creo que hacia allá está encaminado eso y ojalá que el 27 de junio, que la aprobemos el Día del Abogado el 23 de junio y ojalá que sea promulgada el día 27 de junio por el presidente de la República. Diputado, cambiando de tema y hablando un poco del escenario político, el llamado al diálogo. Si uno hace una revisión de todo lo que ocurre en las distintas organizaciones internacionales, por supuesto UNASUR en su rol de mediador, también la OEA se manifestó a favor del diálogo, el Parlamento, el Europarlamento también recientemente abogó por la figura del diálogo. Quisiera que nos hablara qué hace falta para que ese diálogo se concrete. El día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía como un conjunto de lineamientos para que el diálogo se dé en Venezuela, en el cual considera 3 aspectos: la instalación de la Comisión de la Verdad, el respeto y funcionamiento de las instituciones y rechazar cualquier forma de violencia. ¿Cuál es la postura de la oposición en este sentido? Bueno, mira, el diálogo es una cosa que hemos venido insistiendo hace tiempo. El único que tiene la llave para poderse sentar uno a conversar es el gobierno. Pero tiene que ser un diálogo, no abrazo torcido, no rodilla en tierra. Los diálogos tienen que ser sentados. Y yo he sugerido que para un diálogo y para un encuentro que tengamos, tiene que ser con la Iglesia Católica. Yo insisto mucho, con los mediadores que están ahorita, Rodríguez Zapatero, presidente Samper, presidente Torrijos, entonces está muy bien. Pero hay quienes piensan y tienen algunos criterios sobre ellos, algunos otros no. Porque es que además esos mediadores no los pusimos nosotros, la oposición. Esos son mediadores que sugirió el gobierno. Ahora, una institución en la que todos creemos, que es la Iglesia Católica. El Papa nos ha hecho un llamado al diálogo. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, nos los ha repetido varias veces. Y el nuncio apostólico de su santidad en Venezuela, el monseñor Aldo Giordano, lo ha hecho. Yo lo que sugiero es que un escenario para el diálogo, para irle poniendo forma y que no nos quedemos en filosofía, es que acudamos a la Nunciatura, que podamos ir el gobierno y la oposición a que podamos debatir puntos mínimos. El punto del abastecimiento. ¿Quién puede estar en contra de que haya abastecimiento? El gobierno dice que no lo hay, nosotros decimos que sí. Pregúntele a la gente en la calle si lo hay o no. Estos llamados CLAP, a lo mejor está en tu batería de preguntas. ¿Cómo que existen bolsas de comida? Es que yo no he podido entender. ¿Cuándo fue que se nos perdió Venezuela? ¿Cuándo yo puedo comprar la mantequilla de mi gusto, el aceite de mi gusto? Es que me hagan una bolsa, ¿cómo que me la dan? ¿Cómo es que alguien le dieron? Es que yo no quiero que me den, yo quiero escoger. Yo quiero tener el papel toalé de mi preferencia, la mantequilla de mi preferencia. ¿Cuándo puedo yo regresar a comprar y a que no me den una bolsa de comida por la cantidad de tiempo que yo tenga que usarla? ¿Cuándo? El diputado Diosdado Cabello ha dicho que la oposición venezolana está criticando los CLAP porque ha sido una estrategia efectiva, que literalmente utilizó el ejemplo de decir que los árboles que dan fruto es que le tiran piedra. ¿Usted cree que estos son los CLAP? Es que no está muy bien. Si es mejor bolsas de comida con horas de cola, o poder ir a un supermercado, a un mercado y escoger en el horario que usted quiera, el día que quiera, con el número de cédula que usted tenga, con el signo del zodiaco que a usted le haya tocado,
Si eso es mejor, la bolsa de comida, y si alguien prefiere que es mejor la bolsa de comida que usted comprar en el horario que quiera y la mantequilla que quiera y la marca que quiera, bueno, perfecto. Yo creo que nosotros somos distintos y ofrecemos una cosa distinta, porque es que no puede ser que a alguien le obliguen a comer lo que quiera, el día que quiera, como quiera. No es que los CLAP no funcionen, es que el aparato productivo se destruyó. Los CLAP es una consecuencia del aparato productivo destruido. Empresas expropiadas, terrenos expropiados. El desastre que ha ocurrido en el estado Cogede no tiene nombre. Terrenos que se fueron expropiados, hoy no dan ninguna producción de ganado, de nada, de siembra. Eso es exactamente lo que tiene que ocurrir y ojalá que antes de este año hagamos el referéndum, que tenemos que hacerlo, pero además tenemos que hacer la elección de gobernadores. Ese tema es muy interesante y pareciera que se ha perdido de foco que dentro del cronograma electoral está previsto que para este año se desarrollen las elecciones a gobernadores. ¿Cómo se está preparando la oposición venezolana cuando ha habido tantos disturbios en el escenario político, en el enfoque al referéndum revocatorio? ¿Se perdió de vista las elecciones a gobernadores? El gobierno es experto en el aerosol. Ese aerosol para distraerte. Constitucionalmente, las elecciones son en diciembre, tienen que ser en diciembre de este año, las de gobernadores. Eso no tiene discusión. El referéndum, el Ministerio de Asuntos Electorales, el Consejo Nacional Electoral. El Ministerio. El Consejo Nacional Electoral se ha ocupado de retardar, de decir que el lapso que era de 3 días. Ellos tenían 5 días para respondernos, por ejemplo, y ya ha pasado más de un mes con el tema de la validación, tal y que sea. Un gobierno que estaba acostumbrado a cacarear de que ganaba elecciones, que ganaba todo. ¿Y por qué no le gustan las elecciones? Bueno, ¿qué pasa? Eso puede someterse a discusiones, pero la elección de gobernadores no tiene discusiones. Yo creo que aquí tiene que haber elecciones en diciembre para gobernadores y en octubre el referéndum revocatorio. ¿Pero qué es el referéndum? Una forma de decirle al electorado, ¿usted quiere que el presidente Maduro siga en el ejercicio? Seguirá. ¿Usted no quiere que no siga? No seguirá. Eso es todo. ¿Qué es el referéndum revocatorio? Es una forma que al presidente le serviría también para probar cómo está su popularidad y cómo está su aceptación. El gobierno dice que tiene su mejor aceptación de todos los tiempos. Bueno, cuéntese, tan fácil como eso. Uno de los aspectos que también señalaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, haciendo referencia también a esta necesidad de diálogo, es la instalación de una comisión de la verdad para investigar los hechos de violencia. ¿Estaría la oposición venezolana a participar en esta comisión de la verdad? Pero es que tenemos que todos buscar la verdad. O sea, no hay forma de ocultar la verdad. Hay unas verdades que no necesitan comisión, hay unas verdades que están a la vista. ¿Qué es una comisión de la verdad? ¿Nombrada por quién? ¿Vigilada por quién? ¿Rectorada por quién? O sea, por las mismas partes en conflicto. Esas son cosas que son interesantes para discutir, porque es que la pauta no me la puede mantener el gobierno. Resulta ser que esto es un país que se le ha hecho tanto daño a la división. ¿Entiendes? Aquí hay familias que no se hablan porque el papá o la mamá es de una tendencia política o de la otra. Aquí hay hermanos que no se hablan. Aquí lo más grave que nos ha ocurrido en estos años, además de la delincuencia, desabastecimiento, intolerancia, es la división familiar. ¿Cómo llegar a la reconciliación? ¿Cuál piensa usted que es el punto de partida? Con diálogo. Yo no creo que en otra cosa. Es probable que gente que piense de un extremo de un lado y en extremo del otro no crea en el diálogo. Pero tarde o temprano tenemos que encontrarnos, porque es que en los peores momentos el ser humano ha tenido que dialogar. Es probable que algunas de las dos partes digan que no dialogo con el otro por su forma de ser. Perfecto. Diputado, pero yo creo que hay que hacerlo. Diputado, ¿cuál es la señal que usted cree se está dando cuando la Mesa de la Unidad Democrática no acudió a este segundo encuentro exploratorio para dar avances al diálogo? No es que no acudimos. Lo que pasa es que, como bien señalaba Enrique Capriles, es que el gobierno nos quiere llevar la pauta de cómo hacer las cosas y además no han tenido engañado comprando el tiempo. Explícame cómo vas a un diálogo en estos días cuando el CNE, el Ministerio de Asuntos Electorales, tenía 5 días, perdón, el CNE, tenía 5 días para responder y ya lleva más de 30 y no ha podido hacerlo. Y entonces, ¿cómo tú dialogas y cómo vas tú a una mesa de diálogo cuando tú avisas que vas a ir al CNE y tienes una cantidad de personas partidarias del oficialismo que no te dejan acceder? Tú sabes lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Pregúntale a tus reporteros. Pregúntale a la gente que pasa lo difícil que es acceder a la Asamblea Nacional porque una gente que piensa distinto a uno no te deja entrar o te agrede. Tú sabes lo que es que nosotros hemos perdido la posibilidad de comer en los alrededores porque hay unos intolerantes que no te permiten disfrutar de tu ciudad porque sienten que esa es su zona de regocijo, su gueto. No, esa no es la Venezuela que yo quiero. Yo quiero una Plaza Bolívar que podamos caminar quienes piensen de una manera y quienes piensen de otra. Esa es una forma de buscar el diálogo y buscar formas que nos permitan reencontrarnos. En la medida en que no nos reencontremos,
nos estaremos destruyendo el país pedazo a pedazo todos los días, tanto una parte como la otra, porque la responsabilidad no es solo del gobierno, también es nuestra, porque dialogar es de dos, dialogar no es de uno solo. Así es, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero por supuesto. Le damos las gracias al diputado José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad por el Estado Cojedes. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.